Bueno, colegas, una disculpa por la interrupción. Yo preocupado porque no hay internet en donde voy a estar y no hay internet en mi casa, ¿no? Bueno, algo pasó, parece que es una falla de YouTube, porque ahora está caída la página. Es la bronca de trabajar con estos espacios cibernéticos, ¿no? Que, pues bueno, la cibernética, este procesamiento de muchas operaciones simples para crear esta apariencia de unidad armoniosa, ¿no? Eh, pues finalmente tienen también sus consecuencias, ¿no? Cuando algo se atora, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, estábamos hablando del ejemplo de la cera en Descartes. Ya para terminar la clase, voy a grabar este video y subirlo cuando haya oportunidad. Disculpen las molestias, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? Descartes está analizando, por decir otros términos, ¿qué hace que la cera sea la cera? O sea, ¿qué es, en la cera, qué es lo que más persiste? Por decirlo así, ¿no? En términos aristotélicos. Entonces dice, aquí está la cera, ¿no? Y la cera tiene un sabor, tiene un olor, tiene todo, ¿no? Entonces pues, tiene un montón de cualidades, ¿no? Que hacen que la cera sea lo que es, pareciera, ¿no? Dice, pero mientras hablo, la acerco al fuego. Cambia su olor, cambia su figura, cambia su sabor, se hace líquida, caliente, apenas se puede tocar. Y aquí pregunta, ¿permanece aún la misma cera? ¿Dónde quedó la cera? Si la cera era el objeto sólido con olor a miel y ya la puse al fuego, ¿dónde quedó la cera? ¿No? Dice, hay que reconocer que sí, nadie lo niega, nadie piensa otra cosa. Ah, no, permanece una misma cera. Dice, hay que reconocer que sí, nadie lo niega, nadie piensa otra cosa. ¿Qué había entonces en ella que se comprendía tan distintamente? Ciertamente ninguna de las cosas que yo alcanzaba con los sentidos. O sea, ninguna cualidad sensible es lo que hace que la cera sea cera. Pues todo lo que se refiere al gusto, al olor, a la vista, al tacto, al oído, ha cambiado ahora. Pero dos puntos, pero la cera permanece. O sea, perdió todas sus cualidades, pero la cera permanece. Quizá era lo que ahora pienso. La cera misma no era esa dulzura de la miel, ni la fragancia de la flor, ni esa blancura, ni la figura, ni el sonido, sino un cuerpo que poco antes veía con esos modos y ahora veo con otros diferentes. Entonces, ¿dónde quedó la cera, no? Analiza esto un poco y dice más hacia adelante, ¿no? Cuando distingo la cera de su forma extensa y la considero desnuda, o sea, sin esas cualidades, o sea, si hacer esas cualidades, ¿qué es? ¿No? Dice, en cambio, cuando distingo la cera de sus formas extensas y la considero desnuda, como despojada de sus vestidos, entonces no puedo percibir sin la mente humana, aunque todavía pudiera haber error en mi juicio. Descartes sugiere aquí una cosa que se adelanta un par de siglos a Kant, ¿no? ¿Qué es lo que le da unidad a la cera? ¿Qué es lo que hace que la cera sea cera? O sea, ¿qué le da unidad a estas cualidades? Que yo la percibo, que yo la pienso, ¿no? Yo soy quien le da unidad a esas cualidades. Es la unidad de mi yo pienso lo que le da unidad a las cualidades de la cera. La cera era una cosa y luego se derritió y perdió el sabor y todo. Yo sigo diciendo que es la misma cera. ¿Qué es lo que le da unidad a esas cualidades? Yo. Si la considero desnuda de cualidades, ¿quién le ve unidad? Dice él, la mente humana. Ahora, poniéndonos otra vez propuestas desquiciadas de su profesor, que puedo no estar enloqueciendo por el encierro. ¿Quién había intentado ya esto? Aristóteles. Dijo Aristóteles, ¿qué es el ser ¿Qué es la usía de un ente? Seguro no son sus cualidades, sino donde esas cualidades descansan. Pero encontró un problema Aristóteles, ¿no? Que él pensaba que cuando quitaba todas las cualidades, ¿no? Como pensamos como en la miel, ¿no? Si le quitas el sabor, si le quitas el olor, si le quitas la textura,
si le quitas el color, ¿qué queda? ¿Qué queda de esa cera? Y decía Aristóteles, pues pura materia informe, nada, no queda nada, no queda nada que sea determinado. ¿Recuerdan esta vía que adoptó Aristóteles? La adoptó cuando quiso mostrar si la usía, la sustancia era el hipokeimenon, el substrato, el subjectum. Y dice Descartes, ¿no? Si quito todas las cualidades, ¿dónde están esas cualidades? En que yo las pienso. En que yo las pienso. En que yo pensé esa cera y ahora esto que queda, yo lo sigo llamando cera. Sigo dándole una unidad como cera en mi pensamiento. Entonces, ¿qué es el hipokeimenon de la cera? ¿Qué es la existencia desnuda de la cera cuando le quito todas sus cualidades? ¿Qué es esa unidad de la cera donde descansan todas esas cualidades? ¿Cuál es su subjectum? Pues es el subjectum, es la subjetividad. Soy yo soy quien le da unidad. Y así da un paso más Descartes sobre Aristóteles y reconoce el hipokeimenon, el subjectum y la usía de la cera. Y si vamos a hacerlo así, de todo lo que es, soy yo pienso. Es la actividad de pensar unida en un yo. Eso es el fundamento de que todo sea. Todo es porque es para esa subjetividad. Porque esa subjetividad le da unidad. Esto lo continuará Kant un par de siglos después, ¿no? Pero aquí está el punto. Y para ir cerrando la sesión, espero se haya grabado el resto con... afortunadamente, si no, ni modo, por enésima vez, tendré que volver a grabar la clase, ¿no? Entonces, vamos hacia Berkeley. Ya decía algunas cosas rápidas de él. Él radicaliza esta posición. Berkeley se inserta dentro de la tradición de los filósofos empiristas, ¿no? Particularmente del corte de Locke, ¿no? Es un discípulo de Locke en algún sentido, ¿no? ¿Cómo entender el empirismo? Bajo la máxima, no hay conocimiento que no provenga de la experiencia, ¿no? Parece Descartes, si se dan cuenta, por ejemplo, en este pasaje, pensar que hay un conocimiento de la unidad de la cera que no viene de la experiencia, o sea, no lo percibimos, la unidad de la cera no la percibimos. Ese conocimiento nos viene de otro lado, nos viene de la propia estructura o la forma de cómo la pienso, del yo pienso, ¿no? Por eso, tradicionalmente se le ha llamado a las dos tradiciones, a la tradición de Descartes idealista, o sea, basada en el eidos, en la forma del entendimiento, mientras que a la tradición de Locke, empirista, ¿no? Porque parte de la empiria o empeireia, o sea, de la experiencia, ¿no? No hay conocimiento, no hay nada en el conocimiento que no venga en la experiencia, no hay nada en el espíritu que no venga en la experiencia, ¿no? Y de ahí la idea de que la conciencia, el entendimiento es una tabula rasa y que luego solo es impresionada por las intuiciones, ¿no? De la experiencia, ¿no? Eso que viene de la experiencia y que entra a impresionar a la conciencia, ¿no? Al entendimiento, ¿no? Entonces, Berkeley participa de esta posición, ¿no? Todo conocimiento proviene de la experiencia. No hay conocimiento que no venga de la experiencia. Ese seguidor de Locke en lo principal, pero va a llevar esta posición al límite, ¿no? Entonces dice Berkeley, ¿no? En el mundo de Berkeley existen dos componentes fundamentales, ¿no? En el horizonte de Berkeley existen dos elementos fundamentales. Las ideas y los espíritus. Ideas y espíritus, ¿no? Por ideas se entiende todo lo que es percibido por los sentidos, bien sea los sentidos externos, o sea, la vista, el tacto, el oído,
como los internos, ¿no? Como la memoria, la voluntad, el pensamiento, etcétera, ¿no? Tomo aquí cosas de mí, justo estoy dando clases, ni modo. Va a quedarse sin contestar la llamada. Entonces, ¿no? Reconoce estas dos dimensiones o estos dos componentes del cosmos, ¿no? Digamos, ¿no? Las ideas, o sea, las impresiones o el input, digamos, lo que recibimos de los sentidos, externos o internos, ¿no? O sea, la vista, los cinco sentidos o la memoria, ¿no? La imaginación, la voluntad, ¿no? Son ideas, ¿no? Y está por otro lado el espíritu. Los espíritus son aquellos agentes que piensan y que perciben esas ideas, ¿no? O sea, están lo percibido y quien lo percibe, ¿no? Ahora fíjense, ¿no? O sea, si todo conocimiento viene de la experiencia, dice Berkeley, ¿no? Un poco en un tono lockeano en un principio, ¿no? Entonces solamente podemos estar seguros de que existe quien percibe y lo que percibe. Ahora bien, hay que reconocer que no percibimos en un primer momento cosas, ¿no? Piensan los empiristas, particularmente Locke, particularmente Berkeley, ¿no? No percibimos cosas, solo percibimos la botella. Percibimos una superficie lisa, percibimos frío, percibimos el peso, percibimos el color, ¿no? que es translúcida, percibimos el sabor, ¿no? Si la mira la botella, pero no lo voy a hacer porque estamos en tiempos de COVID, ¿no? El olor, ¿no? No sé, no siento que huela nada, pero también no soy muy sensible a esas cosas, ¿no? Pero bueno, percibimos todo eso, ¿no? Y de eso, el espíritu compone cosas. Esto es, piensa la tradición empirista, en este caso Berkeley, el espíritu va a tomar todos estos elementos, estos inputs, la vista, el olfato, el oído, el gusto, ¿no? El tacto, y los va a combinar y crear de esos elementos una cosa, ¿no? La cosa, por ejemplo, la botella, es el resultado de un cúmulo de ideas a los que les ponemos un nombre, ¿no? Entonces, a ese cúmulo de ideas, yo le digo, se llaman botellas, ¿no? Entonces, cuando se da la textura suave y el frío y lo translúcido y botella, ¿no? Ahí está, ¿no? Y esto lo hacen los espíritus, ¿no? Que son quienes piensan y quienes perciben, ¿no? Pero aquí es donde comete su propio parricidio Berkeley, ¿no? Que es volverse contra Locke, ¿no? Y dice, bueno, hasta aquí, esto es lo único que podemos aceptar como empiristas. Como empiristas solamente podemos aceptar la experiencia. Y la experiencia solamente nos da garantía que existen dos cosas. Las ideas que percibimos y los espíritus que las perciben, ¿no? No hay más. Entonces cuestiona Berkeley, ¿de dónde salió la idea de que estos espíritus, digo estas ideas, que nosotros luego confeccionamos en cosas en el espíritu, ¿no? O sea, el color, el sabor, etcétera, luego las creamos estos cúmulos de ideas con nombres. Entonces salió que de hecho existen esas cosas, luego yo las percibo en ideas, en intuiciones, y esas intuiciones yo luego les doy unidad, y que esa unidad es igual a la cosa que existe independientemente de cómo la vea, ¿no? En dos términos, va a negar Berkeley que exista la materia extensa independientemente de la percepción. O sea, existen las cosas. Berkeley nos dirá, sin duda. Entonces, ¿qué dices, Berkeley? ¿No existe la botella? Y Berkeley va a decir, sí, claro que la botella existe, en un sentido. La botella existe como un cúmulo de ideas con un nombre que crea el espíritu. Ah, entonces, ¿y si yo no la veo? ¿No existe? Esa será la cuestión, ¿no? Aquí niega Locke, en sus ensayos sobre el entendimiento humano, va a llevar un poco este camino, pero en el infame
parágrafos 9 y 10 del libro 2, creo que es, ¿no? El libro 2 de los ensayos, ¿no? Dice, bueno, existen las ideas, ¿no? Pero las ideas responden a cualidades que tienen las cosas, independientemente de cómo las vemos, ¿no? Entonces hay cualidades secundarias que de hecho solamente... no, existen, las cosas tienen cualidades. Hay cualidades secundarias que solo dependen de cómo las vemos nosotros. Por ejemplo, el color. O sea, dice Locke, ¿no? Las cosas no tienen color. Las vemos de color, ¿no? O sea, si nadie la ve, la caja no es café. El café es el resultado de cómo percibo yo la luz que rebota en esa cosa. Entonces, no existe el café más que como yo lo percibo. Pero donde piensa Berkeley que Locke mete la pata es justo en el parágrafo anterior, en parágrafo 9, en que dice, no, pero las cosas sí tienen algunas cualidades. Básicamente una especie de textura. Y esa textura es lo que determina, por ejemplo, cómo reflejan la luz. Y lo que determina las cualidades secundarias que nada más nosotros percibimos. Como la textura o tal vez el sabor. Digo, como el color o tal vez el sabor. En el fondo todas se reducen a cualidades primarias que las cosas sí tienen, como la textura. Lo que va a hacer Berkeley es negar esas cualidades primarias. Es decir, todas las cualidades de las cosas son secundarias. O sea, solamente existen en virtud de que las percibimos. ¿Y entonces qué son las cosas independientemente de cómo las percibimos? Dice Berkeley, pues nada. No existen las cosas independientemente de que las percibamos. Esto suena raro, ¿no? Este será el principio esse est percepti. Perdón. Esse est percipi, ¿no? O sea, ser o estar ahí. Ser es ser percibido. Ser es ser percibido, ¿no? Ese será el principio de Berkeley, ¿no? Ser es ser percibido. Y si algo no es percibido, no es. Entonces la pregunta, ¿y cómo es el mundo independiente de cómo lo percibimos? No tiene sentido, porque el mundo independientemente de cómo lo percibimos, no es. No hay mundo independiente de cómo lo percibimos. Si algo es porque es percibido. ¿Percibido por quién? Por un espíritu. Entonces, les leo un ejemplo ya para cerrar esta clase, aunque me tengo prometiendo un ratísimo que voy a cerrar la clase. Que está en la página... Aquí está, 32. El ejemplo genial ejemplo de la mesa, ¿no? Les leo, ¿no? Que ni nuestros pensamientos, ni las pasiones, ni las ideas formadas por la imaginación pueden existir sin la mente, es lo que todos admiten, ¿no? Y a mi parecer no es menos evidente que las varias sensaciones o ideas impresas, por complejas y múltiples que sean, las combinaciones en que esas se presentan, es decir, cualesquiera sean los objetos que así formen, no pueden tener existencia si no es en una mente que las percibe. Entonces, aquí dice Berkeley, ¿no? Todo el mundo acepta que no existen las pasiones, ni los recuerdos, ni los pensamientos sin la mente, o sea, sin el espíritu. Pero dice, ¿y por qué aceptar que existen el color o la caja, o sea, que existe el color o la textura rugosa o el sabor o la temperatura, independientemente de que alguien las perciba? Y más aún, ¿por qué aceptar que existe la caja que tiene esas cualidades, o que existe la botella que tiene estas otras cualidades, o que existe la cobija que tiene estas otras cualidades, o el banco que tiene estas otras cualidades, independientemente de un espíritu que las perciba, ¿no? Estimo que puede obtenerse un conocimiento intuitivo de esto por cualquiera que observe lo que significa el término existir cuando se aplica a las cosas sensibles. Así, por ejemplo, esta mesa en que escribo, digo que existe. Fíjense, la mesa existe. Esto es, que la veo y la siento, y si yo estuviera fuera de mi estudio, diría también que ella existía, significando con ello que si yo estuviera en mi estudio, podría percibirla de nuevo, o que otra mente que estuviera ahí presente, la podría percibir realmente, ¿no? Entonces, aquí está él redefiniendo existir en términos de ser percibido, ¿no? La mesa existe. Desde la percepción cotidiana, diría, ¿qué significa que la mesa existe? Pues que está ahí, ¿no?
Y dice, bueno, ¿pero qué ahora me estoy diciendo, no? Entonces dice Berkeley, cuando digo la mesa existe, lo que digo es que yo la estoy percibiendo. Entonces la estoy percibiendo ahorita, ¿no? Estoy en mi estudio y estoy en mi mesa y digo, sí, la mesa existe. Pero ¿y qué tal si me voy a un mandado, ¿no? Y estoy en la calle y me pregunta alguien, oye, ¿existe tu mesa? No sé por qué me preguntaría eso, pero oye, ¿y tu mesa existe? Yo diría, pues sí, güey, claro que existe mi mesa, ¿no? Pero dice Berkeley, ¿qué le estoy diciendo? Dice, le estoy diciendo lo siguiente. O bien que si yo regresara a mi casa, percibiría la mesa. O bien que si él fuera a mi casa, o sea, la persona que me preguntó, también percibiría la mesa. Dice Berkeley, eso significa existir. Entonces yo recuerdo que en una anécdota de Berkeley, bueno, de mi lectura de Berkeley, ¿no? Yo cuando leí por primera vez este libro está en la biblioteca de la facultad, cuando todavía existía la biblioteca de la facultad o era posible ir, ¿no? Entonces estaba yo ahí leyendo, ¿no? Y estaba leyendo a Berkeley y recuerdo haber dicho, o sea, hay pasillos en la biblioteca los que no hay nadie, ¿no? Es pasillos que existen. O sea, que es, o sea, si nadie lo está viendo, o sea, nadie está viendo el pasillo de los libros de Nietzsche, ¿no? Entonces, que no existen mientras nadie lo está viendo. Berkeley diría, no, sí existen. O sea, si tú te pararas y fueras a buscar un libro de Nietzsche, lo verías. Eso quiere decir que existe. Y si ahorita entrara Panchito y quisiera sacar un libro de Nietzsche porque es un filósofo clásico de la facultad, entonces, pues también él lo vería, ¿no? Eso significa que existe. Y yo dije, ¿y qué tal cosas que nadie ha visto? O que nadie puede ver, o que tal vez nadie va a ver nunca, ¿no? ¿Existe el centro de la Tierra? ¿Existe planeta B18 que no hemos descubierto todavía? Y Berkeley va a dar una solución interesantísima, ¿no? Dice Berkeley, lo es de arriba. Hay verdades tan obvias y tan al alcance de la mente humana que para verlas el hombre solo necesita abrir los ojos. Esta pedrada es genial, ¿no? Tal me parece que es, y muy, muy empirista, ¿no? O sea, para decía un profesor de fenomenología, muy mal profesor por todo lo demás, pero que ese ejemplo era muy bueno, decía, la fenomenología es lo más fácil porque solamente sobre la experiencia, o sea, experimenta y ya sabes fenomenología, ¿no? No, ese era su ejemplo. Pero aquí dice, ¿no? Para saber qué es la experiencia hace falta abrir los ojos, o sea, hacer experiencia. Tal me parece que es esta que voy a anunciar y que considero de importancia suma, a saber, que todo el conjunto de los cielos y los innumerables muchedumbre de seres que pueblan la tierra, en una palabra, todos los cuerpos que componen la maravillosa estructura del universo, solo tienen sustancia en una mente. Su ser consiste en que sean percibidos o conocidos. Aquí está, ¿no? El principio, ese es percipi, ¿no? O sea, las cosas, todo lo que hay, el conjunto de los cielos y los innumerables muchedumbre de seres, o sea, todo lo que hay, solo es porque es percibido por una mente. Y por consiguiente, en tanto que nos lo percibamos actualmente, es decir, mientras no existen en una mente o en la de otro espíritu creado, una de dos, o no existen en absoluto, o bien subsisten solo en la mente de un espíritu eterno, siendo cosa del todo ininteligible y que implica el absurdo de la abstracción al al atribuir a uno cualquiera de los seres o una parte de ellos una existencia independiente de todo espíritu. Entonces, aquí está el gran tema y con esto cierro la clase, ¿no? Analizando este párrafo de Berkeley, ¿no? Dice Berkeley, voy a decir algo que es tan obvio que basta abrir los ojos para notarlo. Todo lo que es, desde los cielos, los innumerables seres, y todo el universo, solo tienen sustancia en una mente. Su sustancia es una mente. O sea, son porque son en una mente. Porque son ideas de una mente, de un espíritu. Su ser, o sea, que participen del ser estas cosas, que digamos que son,
es lo mismo, consiste en que sean percibidos o conocidos por un espíritu. O sea, su ser está en que son conocidos por un espíritu, ¿no? Esa es la idea de Berkeley. Y por consiguiente, en tanto que nos los percibamos en tanto que no los percibamos actualmente, aquí hay un error en la elección, ¿no? En tanto que no los percibamos actualmente, es decir, mientras no existan en mi mente o en la de otro. O sea, todo lo que estoy viendo, mi computadora existe porque yo la estoy viendo, ¿no? Entonces, existe. La de ustedes seguro existe también porque ustedes la están viendo, ¿no? O sea, yo asumo que ustedes la están viendo y si la están viendo existe. Dice, y por consiguiente, en tanto que no la percibamos actualmente, es decir, mientras no existan en la mente, en mi mente o en la mente de otro espíritu creado, o sea, al menos los seres humanos, probablemente los otros animales también, ¿no? No es claro en eso, Berkeley, ¿no? Una de dos. Entonces, si nadie percibe algo, ningún ente creado percibe algo, ningún ser humano percibe algo, ningún ser vivo percibe algo, por decirlo más general, hay una de dos. O no existen en absoluto. Entonces dice Berkeley, bueno, ¿y qué la nebulosa B78SKR existe? Nadie la ha visto, nadie la ha percibido y de hecho la acabo de inventar, ¿no? Diría Berkeley, dirían, a ver, Berkeley, ¿eso existe? Y él diría, pues no, nadie la ha visto, no existe. Y ya que cuando lo vea, pues ya existe. Y la otra salida, que sobra decir que Berkeley era padre de la iglesia, ¿no? Dice, o bien subsiste solo en la medida, subsiste solo en la mente de un ente, de un espíritu eterno, siendo cosa del todo inteligible, siendo de cosa inteligible y absurda, atribuir a uno cualquiera de los seres o a una parte de ellos una existencia independiente de los espíritus. O sea, todo lo que nadie está viendo existe o bien en dos sentidos. En el que vimos en la mesa, o sea, ok, hay algo que nadie está viendo en este momento. No sé, por alguna razón anómala, hay un cuarto en este planeta que nadie está viendo. Está cerrado y nadie lo está viendo. Por decir, el salón 314 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La facultad ahora está cerrada, hay una reja, nadie está viendo. El salón, digamos, no me acuerdo cuál es, no tiene ventanas, ningún pájaro está asomando, no hay cámaras, no hay seres microscópicos que lo perciban en ese cuarto porque está muy limpio, anómalamente. No sé, nadie lo está viendo. Nadie está viendo hoy el Salón 314 de la facultad, nadie lo está viendo. Explícame tú, Berkeley, ¿existe el Salón 314 de la facultad aunque nadie lo esté viendo? Berkeley contesta. Te tengo tres respuestas. Una respuesta, nadie lo está viendo, ni lo puede ver tal vez, entonces no existe. O bien, lo que me estás queriendo decir es, cuando me dices el Salón 314 existe aunque nadie lo esté viendo, lo que me quiere decir es, si ahorita te brincaras la barda de la facultad, te metieras, ¿verías el Salón 314? Sí. Entonces, eso es lo que quieres decir. Que si tú o cualquier persona se brinca a la facultad y va y ve el Salón 314, de hecho está el Salón 314 ahí, ¿es lo que quieres decir? Sí. Entonces, esa es la solución. O la tercera solución, que es que todo está siendo percibido por un espíritu eterno, o sea, por Dios. Dice Berkeley, ya para cerrar, ¿no? Todos los espíritus pueden crear ideas, ¿no? O sea, por ejemplo, el ser humano puede crear recuerdos, puede crear imaginaciones, ¿no? O sea, yo puedo imaginar que mi crush me da un beso, ¿no? Entonces me lo imagino y, ay, qué bonitos besos, ¿no? Me lo imagino, ¿no? Creo una idea, ¿no? O sea, junté la sensación, la humedad de los labios con con el rubor del calor, de la intensidad de la pasión y todo ese rollo, lo creé en mi mente, ¿no? Yo sí creé esa cosa, ese conjunto de ideas, ¿no? Que es yo besando a mi crush, lo creé en mi imaginación. Todos los espíritus pueden crear ideas. Piensa Berkeley. Dios crea igual. Dios crea como la subjetividad.
Dios crea como el pensamiento del espíritu. ¿Cómo? Dicho en un sentido, este mundo es la imaginación del ente eterno. Él lo está percibiendo todo. Él es omnisciente. Y al ser omnisciente, o sea, al percibirlo todo, garantiza que todo lo que existe exista. Y así crea Dios, percibiendo, pensando, imaginando. Qué sugerente universo crea Berkeley, ¿no? Dice, por eso Dios crea ex nihilo. Porque no solamente él dice, no creo el mundo en un tiempo y luego está el mundo aquí. Lo está creando todo el tiempo, imaginándolo. Así como yo creo universos en mi cabeza imaginándomelos, Dios también crea imaginando. Un universo imaginario, ¿no? Literalmente. Literalmente es un universo imaginario, ¿no? Que son imágenes creadas, ¿no? Percibidas por espíritus, creados o eternos, ¿no? Y última consecuencia para dejarles en paz, colegas. Esto quiere decir que si reconoce Berkeley, si vamos a comprometernos con el principio ser es ser percibido, ¿no? Si vamos a comprometernos con este principio que él, pues como vimos, enuncia textualmente, ¿no? O sea, eso, ser es ser percibido, ¿no? Si nos completamos con el principio ser es ser percibido, estaba buscando en latín porque siempre lo pronuncio mal, ese es percipi, ¿no? Si cuando completamos con ese principio, ese es percipi, o sea, ser es ser percibido. Todo lo que es porque es percibido por un sujeto, por un espíritu, por algo que piensa. Si nos comparamos con ese principio, o dicho en otros términos, si la sustancia de todo es que es representación para algo, si lo que hace que algo sea es que es objeto de un sujeto que se lo representa, entonces, si vamos a completarnos con ese principio, tiene que haber alguien que pueda siempre estar representando todo. No hace falta que lo esté viendo todo. Hace falta que pueda verlo todo. Tiene siempre que haber alguien que pueda estar viendo todo. En otros términos, aquí, última teoría loca de su profesor que puede no estar perdiendo la cordura por el encierro. El mundo de la subjetividad tiene una naturaleza panóptica. Tomando el término como lo utiliza Foucault. ¿Por qué? No hace falta que haya alguien viendo todo, dice Foucault. El panóptico no es que siempre te estén viendo, es que siempre pueden estarte viendo. Y si no están siempre, y si no es ese principio en que se puede estar viendo todo, se abriría espacios para que no fuera, para que hubiera posibilidad, para que pasaran cosas, ¿no? Así como en la sociedad disciplinaria moderna, siempre tiene que haber una cámara que pueda estarte grabando, siempre tiene que haber un buen samaritano que saque su teléfono y te grabe haciendo cualquier falta a la moral o cosas que estén mal, ¿no? Y entonces se imponga sobre ti el peso de la vigilancia y la disciplina, ¿no? ¿Cuánta gente no ha caído no porque los vea la policía o porque los vea el C5 y ya es suficiente, sino porque alguna cámara de un cajero o ya dije, ¿no? El superhéroe de la colonia saca su camarita del teléfono y graba. Ay, mira, ahí están haciendo un graffiti. Ay, mira, están teniendo sexo en un coche. Ay, mira, están patinando una banqueta. Ay, qué escándalo. Hagan algo, ¿no? @ Claudia Sheinbaum, haz algo, ¿no? Entonces graban, ¿no? Y esto es lo que dice Foucault, lo que impone esta vigilancia potencial. Es lo que impone la disciplina, ¿no? Que todos ejercen un sentido, que siempre pueden verte cuando no lo haces, ¿no? Todos... Bueno, luego podemos hablar más a detalle de este tema en Foucault, ¿no? Lo mismo pasa en Berkeley en un sentido ontológico, ¿no? O sea, para que... Si las cosas son porque son percibidas, entonces siempre tiene que haber alguien que pueda estarlas percibiendo. Bien sea yo, bien sean ustedes, o aunque sea Dios.
Pero alguien tiene que poder percibirlo todo, porque si no lo percibe nadie y no puede ser percibido por nadie, no existe. No es casualidad que una filosofía o una metafísica panóptica que parte al principio todo ser es ser representado y entonces para que algo sea tiene que poder ser representado por alguien. Siempre tiene que haber alguien que perciba lo que pasa, que lo vea. No es casualidad que una metafísica panóptica haya creado una sociedad panóptica, una sociedad de la vigilancia, una sociedad de la disciplina a través de la vigilancia, ¿no? Entonces la sociedad moderna de la vigilancia, de la cámara de la cámara de seguridad, de la cámara del teléfono, de la imagen, como dijo Mark Simpson, donde todo el mundo espía a todo el mundo, pues es producto o sea, ese es el producto lógico de esta metafísica panóptica, ¿no? Esbozada por Descartes y Berkeley, ¿no? Hasta aquí dejo la clase, colegas. Disculpen todos los problemas, tanto que tenga que dar la clase grabada como que se haya parado el problema con YouTube. Esperemos que se haya grabado bien la clase, si no, repongo lo que falte al final. Próxima clase, o sea, dentro de 15 días, que será exactamente la clase del 26 de noviembre, en el conmemoración del crimen de Estado de Ayotzinapa, otra vez, ¿no? Nos toca clase. Entonces, 26 de noviembre, bueno, fue en septiembre, ¿no? Pero cada mes se recuerda este crimen de Estado. El 26 de noviembre vamos a empezar con Kant, ¿no? Entonces, me gustaría que leyeran los prólogos a la crítica de la razón pura, las introducciones y la estética trascendental, ¿no? Vamos a intentar recorrer casi todo el libro, ¿no? Es mucho lo que estoy pidiendo. Entonces, si solo pueden leer una cosa, lean uno de los dos prólogos y lean el primer prólogo y la segunda introducción. Y lean, revisen así, aunque sea ojen, la estética. Y sobre todo quiero que lean la objeción del tiempo, ¿no? Déjenles, les digo exactamente cuál es. Voy a recoger mi libro, ¿no? Aquí está mi libro. La crítica trilingüe, la bilingüe, ¿no? Del fondo. Les voy a decir exacto que entonces les decía, ¿no? Lean el primer prólogo, lean cualquiera de las dos introducciones, tal vez la segunda creo que está un poco más resumida, y lean lean el parágrafo 6 de la estética, conclusiones a partir de estos conceptos, que es B49 a 33, ¿no? Eso sería lo que veríamos en la clase del 26 de noviembre. Esta clase sería la que correspondería al 19 de noviembre. Y en mi tiempo, mañana voy a dar la clase de Aristóteles, ¿no? La última clase de Aristóteles sobre el libro 12. Seguro ya la tomaron, idealmente. Entonces, muchas gracias, colegas. Disculpen las molestias, disculpen todos los problemas técnicos y demás, ¿no? Buenas noches. Y cualquier pregunta que tengan de esta clase, la pueden desahogar en la clase del 26. Me la pueden enviar por correo, la pueden enviar al grupo de Facebook. Hay muchas opciones, ¿no? Entonces, muchas gracias, colegas. Buenas noches. Y nos vemos el 26 con Kant.